te adoramos. Te damos la gloria y la honra en este momento, mi Dios. Nos presentamos delante de ti agradecido por la misericordia y el amor que has tenido para con nosotros. Te pedimos, Dios, que te glorifiques en esta noche a través de tu palabra y que nos enseñe, mi Rey, los misterios que muchas veces nosotros desconocemos. Pero tu palabra es clara cuando dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias, Padre, por enseñarnos, por revelarnos lo oculto. En este momento, en el nombre poderoso de Jesús, estamos aquí para que nos hable, para que nos enseñe, nos instruya. Toma mi vida, Padre mío. Dame la sabiduría, el conocimiento, la revelación que no tenga para podérsela transmitir a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Ok, mis amados hermanos, para hacerle claro, explícito en esta preciosa noche, la Biblia no habla directamente del Halloween. Porque de pronto usted empieza a buscar el Halloween, la palabra Halloween, pero vamos a aprender qué significa Halloween, de dónde viene esta palabra. Pero en la Biblia no está. Pero la Biblia sí, óigame bien, trata de varios temas aún relacionados con los símbolos de este día, que se celebra precisamente el día ¿qué? 31 de octubre. Y muchos creen que el 31 de octubre ya pasó, cuando pasa. Y dice, ya se acabó. Pero no. Esto lo siguen celebrando en el mes de noviembre. Todo lo que es el mes de octubre y noviembre, diciembre, se celebran esta fiesta, porque ahora lo que viene a finalizar el año todo es paganismo. Son fiestas paganas. Hasta el 25 de diciembre, 6 de enero, y en fin. Pero hablemos un poco de la muerte, que es lo que está familiarizado con la enseñanza que se va a llevar a cabo y con las fiestas. Vea que primero le empecé hablando del sacrificio, de las muertes. Entonces, el origen de Halloween se traza del festival, o sea que es un festival que lo festeja el Samaín o el Samahaín, una palabra inglés, gloria al Señor, que se basaba en la creencia de que los muertos regresaban del más allá, que los muertos venían, mis amados, y regresaban el día 31 de octubre. ¿Para qué? Para atormentar a los vivos. Esto eran creencias. Pero si nosotros miramos, y que aún para ellos en ese día donde los muertos, los del mundo sobrenaturales, chocaban el uno contra el otro. O sea que la muerte y los espíritus eran central en las ceremonias de Samahaín o de El Shamaín, y siguen siendo temas atractivos para los que celebran el Halloween. Halloween celebra todo lo relacionado con la muerte y el mundo de las tinieblas, esa exaltación
lo oscuro o del ocultismo, de lo que el Señor dice que nos revela cosas ocultas. Eso contradice lo que la Biblia nos enseña. O sea que Jesucristo vino para vencer el príncipe, óigame bien, de las tinieblas. Para eso vino Jesús, para vencer al príncipe de las tinieblas. Eso es lo que nos enseña a nosotros la palabra. Satanás, que es el príncipe, y precisamente lo hizo al resucitar de la muerte. Al resucitar de la muerte. Cuando hablamos de fantasmas o zombies extraterrestres, son demonios. Mucho se puede decir sobre lo que nos sucede después de morir. Ahora les voy a leer la palabra de Dios para que nos quede claro sobre todo lo que le estoy diciendo, de aquellos que dicen, es que fulano me salió, o es que yo hablo con mi pariente, con mi familiar, es que fulano está penando. No, ahora lo vamos a mirar por la palabra, y nosotros tenemos que creer a la palabra. Mucho se puede decir sobre lo que nos sucede después de morir, pero Jesús nos enseña a nosotros en la palabra cuando nos dice que después de la muerte los justos pasamos a un lugar donde serán confortados y los injustos irán al lugar de tormento mientras esperan el juicio final. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 16, en el verso 19 en adelante. La palabra de Dios dice: había un hombre rico que se vestía de púrpuras y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y él ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y se lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Le estoy leyendo detenidamente para que ustedes capten qué fue lo que pasó en este episodio. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden,
ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Una pregunta: si nosotros le predicamos a la humanidad, le hablamos del amor de Dios, de la venida de Cristo, y no creen, se burlan de nosotros. Y si se levanta el abuelo que se murió hace 5 años a predicarle, ¿cuál sería la reacción de esa persona? ¿Sería que escucharían a un muerto? ¿Usted se puede hablar con un muerto? ¿Qué hace usted si ve un muerto? Y el muerto corre más que usted. O sea, aquí está clara la respuesta que le dio Abraham. En pocas palabras, si no creen a los vivos, van a creer los muertos. Eso es imposible, no puede, porque es que hay algo que nos separa. Ni ellos pueden ir, ni nosotros podemos cruzar tampoco. Después que muere su fama, su orgullo, su vanagloria, su vida termina aquí en la tierra. Ese cuento con que los muertos salen, y todavía uno habla con ciertas personas y le buscan lógica. Pero es que yo tuve un sueño y fulano me salió y me dijo a dónde estaba la plata. Y yo sí quisiera tener ese sueño, hermano. A mí me dicen es a dónde no está. Y les habla y sueñan y lo ven, y hay unos que lo ven despierto y ven al muerto y hablan con el muerto. No, hermano, la palabra de Dios aquí es clara, que cuando el hombre murió ya no tiene oportunidad de regresar. Por lo tanto, esto de que habla la fiesta que se celebra el 31 del triqui-triqui, el truco-truco, es un truco que se hace. Esto es un engaño del diablo. ¿Y a quién escogen? A los niños, a los más inocentes. ¿Y quiénes son los culpables? Los padres. ¿A quién tenemos que enseñarle? A los padres. Y los padres tienen que enseñarle a sus hijos. Por eso dije que era necesario, que si era posible, de traer a sus hijos para que sus hijos escucharan. Porque hoy los hijos cantan, los niños cantan muchas cosas, hermano. Y saben de qué se habla de esto. Dicen, no, nada más los dulcecitos. No coja otra cosa, nada más dulce. Y usted no ha visto los disparates que se han visto en dulces. Han envenenado a niños, han hecho cuanta cosa, porque el diablo, óigame bien, el diablo, tras de embolatar al que sea, de engañarlo, al diablo lo único que le interesa es destruir las vidas. Él busca la forma de cómo coger a alguien, manipularlo y engañarlo para que siga engañando a otro. Porque la misión del diablo es hurtar, robarse la inocencia del niño es hurtar, destruir al niño, al grande, al que sea. Ya después que lo destruye, entonces lo mata. Pero si no tiene la oportunidad
de destruirlo o de hurtarle, lo terminan matando de una, porque la finalidad del diablo es matar. Pero la palabra es clara en Juan 10:10, que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Esa es la misión del diablo. Pero en esta noche le estoy presentando al antídoto de esta palabra, de este ser, de que está dispuesto a acabar con la humanidad, y se llama Jesucristo, que dice que Él ha venido para deshacer las obras del diablo, para darnos vida y vida en abundancia. Esa es la misión de Jesucristo para cada uno de nosotros. Aleluya. Y por eso tenemos que nutrirnos de la palabra, tenemos que conocer la palabra para confrontar estas fiestas paganas con la palabra. Gloria a Dios. Lázaro, por eso se lo leí detenidamente para explicarle mucho. Era un hombre pobre, un hombre mendigo, un hombre enfermo. Dice que tenía un poco de llaga y solamente tenían misericordia para curarlo eran los perros, que le lamían las llagas. Usted sabe que la lengua del perro cura. Los perros le lamían la llaga, ya que nadie los volteaba a ver, ni nadie. El Señor usaba a los perros para cicatrizarle, para quitarle la infección a Lázaro. Pero más sin embargo dice la palabra que el rico vivía espléndidamente, tenía bienes y no volteaba, porque Lázaro buscaba para comer de las migajas que caían de la mesa de ese rico. Y el rico no se dignaba de tomar a Lázaro y meterlo en un hospital, llevarlo a una clínica, curarlos, mandarlo que lo curaran o que lo atendieran, que él podía pagar para que atendieran a Lázaro, o buscarle una enfermera, o buscarle a alguien que lo curara, porque él lo podía hacer, pero no lo hizo. Pero sabe que aquí en la tierra todo tiene fecha de vencimiento, todo tiene su final. Nosotros podemos vestir espléndidamente, podemos tener la riqueza, podemos tener lo que sea, pero hermano, que lo que tengamos lo pongamos al servicio de Dios. Que lo que nosotros seamos sea para Dios, que es lo único que va a quedar, el legado que va a quedar. Ahora todo el mundo por ahí medio grita, medio salta, le hacen una estatua, medio canta una estatua, así quede fea, pero se la hacen. Hermano, nosotros, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve esa estatua? Pero no hay mejor legado que pueda dejar uno que mientras pasó por esta tierra pudo servirle a la humanidad. Porque si esas huellas las dejó y nos las dejó a nosotros, se llama Jesucristo, que hace más de 2000 años que se fue de esta tierra y todavía nosotros seguimos pisando esas huellas. Y el que pisa esa huella, mi amado hermano, ejemplo deja en esta tierra. Por eso nosotros no tenemos que seguir el ejemplo. Ahí Dios nos habla de la palabra. Pero más sin embargo el rico, por mucho poder que tenía, por mucha fama que tenía, influencia que tenía, no tenía palanca. Él quiso tenerla allá a donde estaba atormentado. Quiso hablar con Jesucristo, con Abraham. Hoy es Cristo. Quiso hablar con él. Quiso usar sus influencias para decirle que dejara que Lázaro, óigame bien, mojara la punta de su dedo para él tocarlo con su lengua. ¿Está viendo usted? Y en el dedo era que Lázaro tenía la llaga más grande. No importa que tenga llaga. Aquí en la tierra lo despreció. Aquí en la tierra no lo volteaba a ver. Porque hermano, así es la humanidad. Cuando muchas veces no tenemos nada que dar, ni nada que brindar, nos convertimos en estorbo.
Pero cuando algo bueno tenemos que dar, o algún provecho pueden sacar de uno, somos importantes y somos muy valiosos. El rico era valioso aquí en la tierra, pero Lázaro era un pobre mendigo, despreciado por todo el mundo, nadie lo quería. Pero llegó un momento en que a cada quien le llegó su hora aquí en la tierra. Se murió el rico y se murió el mendigo. Mira a dónde fue llevado el mendigo y a dónde fue llevado el rico. Y el rico, aquí en la tierra, no quería ocupar el lugar del mendigo, pero allá sí quería ocupar ese lugar y quería estar al lado del mendigo. Mira cómo es la vida. Pero el Señor a través de Abraham le dijo: no, eso no se puede. Por lo tanto, queda claro, hermano, que los muertos no pueden transportarse. Los muertos no pueden salir. Los que han pasado a la eternidad están sujetos a esos lugares. Cuando el rico pidió que Lázaro fuera a advertir a sus familiares sobre las consecuencias de vivir injustamente, Abraham no se lo permitió. O sea, los detalles en la parábola de Jesús no es coincidencia, hermano. En Hebreo, capítulo 9, verso 27, dice la palabra de Dios: y de la manera que está establecido de que los hombres mueran una sola vez, y después de esto que viene, el juicio. Dice la palabra. Aquí está. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. O sea que nadie muere ahora y se levantó luego y otra vez volvió a morir. Esas cosas de pronto me dirán: bueno, pastor, ¿y Lázaro? Bueno, pastor, el Señor resucitó a Lázaro. Lázaro murió. El Señor lo resucitó para enseñarnos que sí se puede resucitar muerto. Pero Lázaro volvió a morir. Para esperar el juicio. No hay desorden aquí. Aquí no hay desorden. Ni hay fantasma, que me salió un fantasma. Que el fantasma andaba vagando por el mundo, tratando de comunicarse con quién, con los vivos. El mundo espiritual está sujeto a un orden donde Dios tiene toda autoridad. Y la Biblia sí dice que Satanás y sus demonios se disfrazan como ángeles de luz para engañar. Eso dice la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 14 y 15 dice la palabra: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que Satanás y sus demonios no son un mito. Sí existen. Sí son reales. A veces uno habla con la gente y dice: ay, era que yo no creía. Tiene que venir alguien de otro lado para creer, que se lo diga. Porque, ay, yo no creía. Y eso era verdad. No, hermano. La palabra de Dios nos lo enseña. No tiene que venir nadie de ningún país o de ninguna tierra para enseñarnos estas cosas, porque la palabra de Dios es clara. O sea que se aprovechan de personas que creen en fantasmas y zombies, pues son engaño de las tinieblas. Engaño de las tinieblas. Mire, si los muertos salieran, los muertos hicieran maravillas. Los muertos matando a todo el mundo. Y hoy en día que hay tantos sicariatos, al primero que mataban era el que lo mató.
Y si no lo atormentaba, imagínense si hay unos que matan a un vivo y se esconden y nadie los encuentra. El primero que lo cogía por la pata era el muerto. Venga acá. Y se lo llevaba, o lo ahorcaba, o le hacía. O sea, busquémosle lógica a las cosas. Busquémosle lógica. No, que a mí me está saliendo un aparato, un espanto. Mire, hermano, nosotros que lidiamos con tanto demonio, reprendemos tanto demonio, lo mandamos para otro lado. Y, mejor dicho, tenemos batalla campal con las fuerzas de la oscuridad, del mal. Y yo les soy honesto. A mí nunca me ha salido un demonio. ¿Ah? Bueno, cuando la hija mía estaba chiquita, lloraba. Sí, hermano, que no, me salió hay una que la pelúa, la tolúa. ¿Se cuento me lo echaron por allá, en Antioquia? Que salía la tolúa y veían una cosa grandotota y decía, voy o no voy. que voy o no. Imagínense usted, hermano, y que me salió. Y hay gente, yo conocí a uno que me decía, pastor, mira dónde va. ¿Quién? La niñita. Veía una niñita blanquita, le cruzaba y lo veía en el baño y ya después la veía descaradamente. Y hay espíritus que se manifiestan, pero no son muertos. Es lo que le doy a entender. Son demonios. Pero como el Señor sabe que yo soy miedoso, porque hermano, yo como veo un demonio, oh, Dios mío, yo lo echo afuera, pero yo no los quiero ver. El Señor no me lo muestra. Y hay gente que son expertos para ver demonios. Pastor, lo vi, pero ¿a dónde? En el espejo. Velo, está en el espejo, hasta yo lo vi. Me estaba mirando en el espejo. Mire, hermano, mire. Tienen como propósito atormentar al ser humano, mantenerlo bajo la opresión del miedo y evitar a que lleguen a tener un conocimiento verdadero de quién es Dios. Así que el Halloween, de una forma que aparenta ser inofensiva, porque con los niñitos, les usen a los niñitos, es algo inofensivo. Celebra las cosas que son usadas por el enemigo para causar ¿qué? Daño. Bíblicamente, un cristiano no tiene razón para creer en fantasmas ni en zombies. Tampoco tiene razón para estar asustado, pues los evangelios no enseñan que Jesús tiene toda autoridad sobre Satanás y los demonios, y que estos ya han sido vencidos al morir Cristo en la cruz y ser resucitado en la muerte. Cuando hablamos de supersticiones divinas, por ejemplo, yo estoy seguro, hay veces que yo he bajado de noche acá y he llegado hasta allá y está oscuro, y yo he bajado y de pronto viene a mi mente y dice, no, para algunos parados ahí esperando, porque uno reprende tanto demonios aquí, salen y todo, pero hermano, yo tengo la certeza, la seguridad que a mí un demonio no me va a salir. No, estoy seguro, estoy convencido que a mí un demonio no me va a salir, porque cuando lo reprendo en el nombre de Jesús y él se va, si se fue quien estaba, se tuvo que haber sido lejos. Y yo no voy a estar esperando y hay gente que son paranoicas. Hay gente, hermano, que le tienen miedo a todo. Se fue la luz. Ay, no porque se fue la luz ni calor, sino por la oscuridad. Yo conocí a una mujer, ya se murió. Hermano, todo mi cuerpo fue apagado.
y con el marido al lado. Y el foco prendido porque le daba miedo la oscuridad. Me dice, pastor, es que no puede. No, hermano. Usted tenga la seguridad, la confianza. Usted no le tenga miedo a muerto. Usted no le tenga miedo a demonio. Téngale miedo a un vivo. Ese sí te saca los ojos. Pero sabe que hay personas que son influenciadas por demonios y el demonio puede entrar. Y se le abre la puerta en estos días. Se le abre la puerta en estos días. Y ojalá usted use estos días y el 31 de octubre para evangelizar. El 31 de octubre para hablarle a las personas, hermano. Ese es el propósito por el cual nosotros vamos a llevar a cabo la vigilia. La vigilia precisamente va a ser para romper toda maldición y toda atadura, toda ligadura en el pueblo que tiene a mucha gente atada y que la están preparando para el 31 de octubre. Va a ser una batalla, va a ser una lucha. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de orientar al pueblo. Y la vigilia la hacíamos el 29, el 30, el año pasado fue el 30, pero esta vez nos cae por fecha porque el 31 es lunes. Entonces, para no hacerla el lunes, la estamos haciendo el viernes para amanecer sábado. Pero el 31 vamos a tener otro clamor. Después se lo estaremos anunciando. Vamos a tener un clamor públicamente en el pueblo, en otro lado, a las 5 de la tarde. Aprovechando que para llevar a los niños y que vaya a todas las iglesias. Va a ser a nivel de todas las iglesias. ¿Cuál es el propósito? El propósito es no darle lugar al diablo. La Biblia dice no dé lugar al diablo. Los niños, hermanos, a ellos no les interesa diablo. Al niño no le interesa demonio. Al niño no le interesa. A él lo que le interesa es que le den sus dulces. A él lo que le interesa es que usted le acompañe porque ellos no entienden de estas cosas. Pero nosotros somos culpables y nos perdemos precisamente por el conocimiento. Hermanos, lucha vamos a tener, batalla vamos a tener de parte del enemigo, porque él no quiere que estas cosas se enseñen, estas cosas se revelen, que estas cosas se den a conocer. Pero nosotros tenemos que darle a conocer al pueblo la palabra para que no viva en la ignorancia. Y muchos dicen Halloween, triqui, triqui, Halloween, y piden dulce para mí, y si no me das a mí, no te quiero aquí, y empiezan a decir cosas, mi amado hermano. Le voy a decir algo, y muchos lo dicen sin sentido de dónde viene. Y el otro día se fue que ángeles somos, del cielo venimos pidiendo limosna para nosotros mismos. ¿Cuál cielo si tú vienes del barrio de allá, hermano? Y vienen con cosas, pero nosotros sí tenemos que decir que del cielo nos vino a nosotros la revelación, aleluya, para dársela a conocer al pueblo y no sea ignorante. Tenemos que darla a conocer al pueblo la revelación que nos viene de parte de Dios. Bendito sea Dios. Nosotros sí venimos del cielo trayendo el mensaje. Bendito sea el Señor, para que no sean engañados. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre. ¿Y qué ángeles somos? ¿Cuál ángel? Si te llama ángel o qué, o ángela. Bíblicamente podemos darnos cuenta que las supersticiones y las adivinanzas también forman parte de la historia del Halloween. La Biblia habla claramente sobre las personas que tratan de consultar a un mago, a un brujo, a un fantasma, hermano, a un adivino, y que estos hechos no agradan a Dios. No agradan a Dios. Porque muchas veces no queremos sincerarnos con Dios. Si no te sinceras con alguien que te aprecia, sincérese con Dios. Porque Dios sí sabe, pero Dios lo que quiere es que tú reconozcas. El Señor sabe lo que nosotros hacemos, pero que reconozcamos que está malo. Eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros reconozcamos, Señor, está malo y no lo vuelvo a hacer. Entonces a veces uno le pregunta, hermano, venga, que usted es Juan de Brujo. No. Yo lo único
único que me salía era la oración del tabaco. Me sabía la de la culebra, la de la sangre, el de Changó, la del pájaro macuá. Eso era lo único. Hermano, pero ven acá usted. No, yo no. Cositas para protegerme. Las tres divinas personas. Y empieza mi amado hermano a decir, hombre, reconozca, mire, yo reconocí. Yo le dije a ustedes que yo rezaba en velorio. Y yo reconocí de que yo no sacaba ningún muerto del purgatorio, ni del infierno. Para mí eso era pecado. Es pecado. Porque reconocí algunas oracioncitas por ahí me las sabía, que aparentemente no eran malas. Aún me contaron la historia, creo que fue por aquí cerquita, de que hay una iglesia, creo que es por aquí, que santiguan a los niños. Sí, Señor. Llevan a los niños a santiguar. ¿Y sé quién es? ¿Quieren que les diga? Tremendo, hermano. Yo dije, ¿cómo? Yo santiguaba. Y el santiguo no eran ni palabras malas, eran palabras buenas. Y uno se dirigía al Señor y se la aplicaba al niño, a la niña que era, y se le quitaba la fiebre la fe, hermano, de uno, la fe. Pero yo renuncié y dije, esto no es de Dios. Tuve que admitirlo, tuve que aceptarlo, pero todavía hay un pocotón de gente, viejos y viejas, que están en el evangelio y todavía tienen atadura. No, lo que pasa es que era mi tío el que me daba eso. No, que era que yo de eso, pero eso no era malo. Mientras usted diga que no era malo, mientras usted no reconozca de que eso es pecado, mientras usted va a vivir atado y su familia va a vivir atada bajo maldición. No porque fue que me enseñaron. Si todo el mundo enseña a uno, si lo que yo te estoy predicando fue porque el Señor me lo está enseñando, nosotros no nacimos sabiendo. Hermano, tenemos que reconocer, renunciar y despojarnos de toda atadura del diablo, porque nada de lo que hayamos aprendido que no va conforme a la palabra de Dios es de las tinieblas, y tenemos que reconocer que está malo. No nos justifiquemos. Y por eso nosotros, al igual que los médicos, cuando van a una historia, abrirle una historia clínica al paciente, lo primero que le pregunta son sus antecedentes, que ha tenido, de qué enfermedad sufre. A veces le pregunta a tu papá de qué sufre tu mamá, de qué murió tu papá, de qué murió tu mamá, para más o menos tener la idea de dónde viene el problema. Mire, y vemos que los antecedentes orientan a las personas. Así igualmente nosotros, cuando llegamos delante del Señor, tenemos que hacer un repaso, un reconocimiento, un autoexamen. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que practiqué? ¿Qué practicó mi mamá? ¿Qué practicó mi papá? ¿Qué practicó mi abuelo? ¿Mi bisabuelo? ¿Mi tatarabuelo? Bueno, no sé ni qué practicaron ellos, pero yo voy a romper toda maldición en el nombre de Jesús, porque cuando nosotros rompemos las maldiciones, esas maldiciones se rompen porque son ¿qué? Generacionales, ancestrales, por la vía sanguínea, y a veces que nosotros le dejamos puertas, pero nosotros tenemos poder y autoridad para romper todas maldiciones para nuestras generaciones, y nuestros hijos serán benditos en el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, usted ha sido llamado para bendecir a su descendencia, para bendecir a sus niños, y no para atarlo. Abra el ojo, enséñele esto a su vecino, enséñeselo a su familia. No permita que el diablo los engañe para el 31. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Isaías,
En el verso 8, capítulo 8, verso 19, dice la palabra: y si os dijeren, preguntad a los encantadores, imagínese usted, y a los adivinos que susurran, hablando responden, ¿no consultarás el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? La razón por la cual a Dios no le agradan estas cosas es porque son una forma de idolatría y llevan a la adoración diabólica. Y hay cristianos que, como dicen que Dios no les responde, que como el pastor ora y no le responde, le dicen que hay un brujo recién empacado que vino de otro lado porque ya no lo querían donde estaba, y van corriendo y hacen fila para donde el brujo. Y hasta si eran pelos largos se los mandan a cortar, si no se ponen peluca, para que no lo conozcan. Pero van a donde el brujo. Y te estoy hablando de cristiano. ¿Cómo, pastor? Sí, porque tengo testimonio. Tengo testimonio de cristiano. Personalmente me tocó tratar a una mujer que iba a la iglesia y se me perdió un tiempo de la iglesia. Y la hermanita, y la hermanita, y la hermanita, hasta que conseguía la hermanita. Y ella mismita, hermano, llegó a la iglesia dando el testimonio, el triste testimonio. Pastor, pidiendo perdón. Perdóneme, pastor. Perdón, pero ¿qué? Hay que perdonar, ¿qué hiciste? Ella misma lo dijo. Oyó que había una bruja por allá y fue a donde la bruja y duró unos días tomándose una botella y se bebió varias botellas y lo que hizo fue ponerse pipor. Entonces fue otra vez a donde venía allá, a la iglesia, para que le bajara la barriga, porque se había puesto peor, y pidiendo perdón. Una vez fui a una campaña y me llevaron a la casa de una mujer que tenía cáncer, estaba muriéndose ya. Y cuando me llevan a la casa me cuentan la historia. ¿Pero qué pasó aquí? Dice, no, pastor, ella era de la iglesia. Y ella fue a la iglesia para que orara. Y orar. Y un diácono se le acercó a ella y le dijo, hermanita, venga acá. No vaya a decir nada, pero yo conozco un hombre que la puede curar a usted. Y el diácono la aconsejó y la mandó para donde un brujo. Mire esos diáconos. Levanten la mano los diáconos. Imagínese usted. Los diáconos quitando las ovejas al pastor para llevárselas a los brujos. Y me tocó de atender ese caso. Entonces esos casos se ven, pero es por la falta de orientación, por la falta de conocimiento. De Deuteronomio capítulo 18, verso 10 al 12. Esto lo que hace es que las personas no confíen en Dios y contaminen su alma. Dice la palabra, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Ahí está la palabra. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por esta abominación Jehová su Dios echa estas naciones delante de ti. Hermanos, te voy a repetir otra vez, porque yo no sé qué está pasando. Algo está pasando, porque el Señor me tiene inquieto. Cuando yo te decía que santiguaba, los niños se sanaban. Si tenía fiebre, se orinaba enseguidita y la fiebre la sudaba. Eso lo viví yo, lo practiqué. El día que me convierto al Señor, un domingo, y el día martes me llevaron una muchachita de Santa Rosa, de acá del pueblo, a Cartagena.
Imagínense si era tan bueno yo. Ella era hermana de uno que me había llevado una niña que la habían mandado a morir. La tenían lista para morir, tirada en la cama. Y ese hombre vendía chance, se consiguió con un hermano mío y él andaba averiguando y el hermano mío le dijo, yo tengo un hermano que puede hacer algo por tu hija. Me llevó a su casa. Cuando llego a su casa veo a la niña desnutrida, completamente tirada en la cama. Yo digo, no, aquí no hay nada. Si tú te arriesgas, hazlo. Voy a hacer igual, pero quítale las medicinas que le mandaron. No le dé nada. Mira la fe que había en mí. Hermano, cuando les voy a poner el segundo santiago a la niña, le puse uno. Y cuando les voy a poner el segundo santiago, se levantó. Y empezó a caminar. Y esa gente, me idolatraba. Esa familia, después se desaparecieron. Cuando llega ese día la muchacha con un niñito en los brazos, con una fiebre, preguntando dónde vivía yo. Y llegó de tomar el niño, se lo cargué. Dígame, no vengo para que me lo mira cómo está el niño. Prendió en fiebre. Hubo en mí algo así. Hace como el que bebe y como el vicioso y como todo el mundo. No, esta es la última. Hoy es el último día que voy a pecar. Hoy. Y a mi mente vino el último santiago. Pero dije, no. Yo me convertí. Siendo que el lunes, yo me convierto un domingo y el lunes yo me estaba deshaciendo de todo lo que vendía. Yo tenía la tienda. Cerveza, disco, ron, cigarrillo. Me deshice de eso. Los que tienen tienda aquí, si quieren hacerlo, háganlo. Pero si eres cristiano y cristiana, ojo, no debe de hacerlo. No debe de venderlo. Deja que las demás tiendas lo vendan. No, pastor, porque es que el cigarrillo da más venta que la cerveza. No. De mi parte, yo no lo hice. Y sé que aquí hay muchos que tienen sus negocios, sus tiendas, y yo respeto eso. No te estoy diciendo que no lo haga, pero le aconsejo que no lo haga. Deshágase de eso, porque yo me deshice. Te estoy hablando de testimonio mío. Fié la cerveza, me deshice de ron, me deshice de todo. ¿No? Esa fue mi fe. Yo respeto la tuya. Imagínese tú un hermanito vendiendo la cerveza, vendiendo el cigarrillo y después, Cristo te ama. No te emborraches, pero tómate la otra. Díganme ustedes, mi hermana, que ustedes tienen su negocio. Sí, porque no puede, es que los borrachos no entran al reino de los cielos, pero cómprate la botellita, que la cosa toma luca. O sea, hermano, nosotros tenemos que decir las cosas. Que de pronto las hermanitas se me van ahí porque con su negocito. No. Usted haga lo que Dios. Yo se lo estoy diciendo. Haga lo que Dios le diga en el corazón. Haga lo que usted siente en su corazón. Y yo me deshice de todo eso. Y cuando me viene que el último santiago, digo, no. Yo le creía a Dios. En ese momento mi mente cruzaba así. Y yo que tenía todos esos libros listecitos para el culto de miércoles, los iba a quemar. Digo, ven acá. No te preocupes, yo te lo voy a santigüar. Le cogí la niña. Vea, hermano, yo no sabía orar, pero si sabía rezar, algo sabía. Y le dije, Señor, los evangélicos dicen que si uno pone las manos sobre los enfermos, ellos se sanan. Señor, yo rezaba a los niños y los niños se sanaban. Tu palabra dice que eso es del diablo. O sea, yo empecé a hablarle a Dios así, ¿no? Y le dije, si rezándole al diablo ellos se sanan, ahora cuánto más tú, Señor. Presento a esta niña, Señor. Yo quiero que la sane instantáneamente, Señor. Quiero que te glorifiques en ella, le quites esa fiebre. Así, pero en voz alta, que la que está con el ojo abierto, mirándome la cara porque no creía. Oye, dice, no, este no es antiguo de esto. Mira, hermano, como el día de hoy yo me acuerdo de ese caso. Y hace unos días, casi 30 añitos. Y la niña se orinó.
Cuando yo vi que la niña se orinó y que empezó a sudar esa fiebre, digo, gloria a Dios. Pero mi esposa me quedó, estaba mi esposa conmigo ahí al lado, orando. Y me quedó mirando mi esposa y todo. Digo, aquí tienes a tu niña. Y empezó esa niña a sudar. Se le puso fresquecita. Hermano, yo cuando yo dije, digo, gloria a Dios. Ahora sí te creo más, Señor. Ahora sí creo que va a estar fuera de Santiguo. Y esa muchacha me ruega a que le diera los libros a ella. Digo, no te los voy a dar, los voy a botar. Y los quemé, hermano. ¿Qué quiero decir con esto? De que habemos muchos cristianos que aprendimos aquellas cosas y que de pronto aprendemos. Y aquí hay un hermano que él sabe componer. A veces descompone, pero a veces anda ya. Pero en esas composiciones hay rezos que se aprenden. De pronto en una bebida, en un bebedizo, hay rezos, hay cosas que se aprenden. Y de pronto nosotros seguimos con esas cosas y decimos, no, pero eso no es malo, no medio pone ahí. Y por eso nosotros como cristianos no debemos odiar de todo el mundo que nos compongan si estamos descompuestos, o que si de pronto nos picó una culebra, hermano, no. Porque a uno lo van a rezar, le ponen rezo. Y nosotros los cristianos tenemos que ser cuidadosos con eso. Y a veces decimos, no, pero es que eso no es malo, eso es... No, hermano, nosotros tenemos que limpiarnos de todas aquellas cosas. Tenemos que limpiarnos de todas aquellas cosas. Porque el Señor nos ha mandado a ser limpio y sin mancha de toda cosa que envuelta con el ocultismo, con el satanismo. Porque llámese Halloween, llámese lo que quiera, eso se llama satanismo en este mes y en los meses venideros. Gloria al Señor. Aleluya. Al Señor, oiga bien, le repugna a todos los que hacen esas cosas. En 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Doctrina de demonios. Levítico 26 dice, y la persona que atendiere a encantadores, adivinos, para prostituirse, mira lo que dice la palabra. Y cuando está hablando de prostituirse, no está hablando de acostarse con hombre ni con mujer. Está hablando de prostituir su fe, de prostituir su conducta, su formación. Y ahí lo habla en palabras claras. Se prostituyen tras ello. Yo pondré mi rostro en contra de tal persona y la cortaré dentro de su pueblo. Oigan bien. Por eso nosotros tenemos potestad de orar, aún por los brujos, los hechiceros, que se arrepientan. Y si no se quiere arrepentir, podemos orar para que el Señor los corte, para que se mueran. La Biblia dice que el árbol que no da fruto será cortado. Entonces, si hay un brujo, hay un hechicero en la iglesia o que visita la iglesia, se convierte o se muere. Porque el Señor dice, lo cortaré dentro de mi pueblo. Porque es un encantador, es un engañador. Es adivino, es saborero, es santero, en fin, lo que sea. Todos festejan disfrazados de espanto y se buscan una casa y van de casa en casa con dulce. Mire que a ningún niño casi lo disfrazan con cosas bonitas. Entre más maluco lo disfrazan, cara el disfraz. ¿Sí ves? Y piden dulce y regalo mientras los niños disfrazados que lo hacen, usted lo oye gritando triqui, 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 traqui. ¿Sí es? Esto sucede el 31 de octubre. Y ese día nadie trabaja. Casi todo o casi todo. Festeja el mal
y la muerte entre cuentos de horror, decorando sus casas ¿con qué? Con las famosas, en inglés es las calabazas, ¿qué dicen? Las llaman las yacas o las calabazas. ¿Sí ves? Cogen y hermano, y las linternas que ustedes ven que las hacen, unas linternas, unos faroles, y usted ve que las calabazas las hacen en forma de carabela y las pintan. Todo eso tiene un significado. Y ya desde que empieza octubre, ¿sabe por qué muchos no han comprado? Porque no tienen plata para comprarlo. Pero empiezan a vender que las telas de araña en los almacenes, empiezan a vender los murciélagos, empiezan a vender las calabazas. Y hay muchos que empiezan a adornar las casas. Que desde el lunes en adelante voy a visitar a todos los hermanos. Pero no le voy a decir el día que voy. Gloria a Dios. Ni tampoco voy a ir yo. Voy a mandar al pastor Hernández y a la pastora Julia. ¿Sabes que el pastor Hernández es el que menos espera? El pastor no viene por aquí. No viene. A desmontar calabaza. Sí, hermano. Y de hacer los rostros tallados. Y la iluminan por dentro y por fuera, con velas, le ponen velas encendidas. Los niños de muchas partes del mundo esperan ansiosamente ese día, pues se disfrazan y le regalan los dulces. ¿Qué pensaría si le dijera que esta fiesta tiene un verdadero original maléfico, hermano? Que existen sociedades ocultas que se benefician de que usted le celebre y que no es sino una trampa para su propia alma. Con esto no pretendemos echarle a perder las fiestas a muchos, solo hacerle llegar el conocimiento de las cosas que muchas veces festejamos sin saber su propio origen. Origen histórico. Uno investiga, hermano. Uno tiene que investigar de dónde viene esto, por qué. Porque, como me decía alguien por allí de la primera comunión, que porque eso es algo, ¿cómo es? Tradición, que hacen la primera comunión por tradición, que se confiesan por tradición. Soy católico por tradición. No, hermano, las tradiciones se rompen en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que seguir a Cristo. Entonces, aproximadamente, investigando, pude encontrar que 300 años antes del nacimiento de Cristo, los celtas vivieron en las islas británicas, Escandinavia y Europa occidental. Eran sociedades como cualquiera de las de hoy, pero sus usos y costumbres fueron controlados por sociedad de sacerdotes paganos llamados los druidas, que se oye inventar, que sí lo hemos oído inventar bastante, pero no sabemos de dónde vienen. ¿Sí ves? Los druidas, ellos adoraban y servían a Chamaín. ¿Y quién es Chamaín? Significa el dios de la muerte. Es Chamaín. Y es una palabra vieja que lo oímos, pero significa el dios de la muerte. Cada año el 31 de octubre los druidas celebraban la víspera del año nuevo céltico en honor de dios Chamaín. Las raíces paganas de la celebración se atribuyen a celebración celta, o sea, Chamaín, del culto de los muertos. Se trata de una tradición anterior a la invasión de los romanos, 46 años antes de Cristo, en las islas británicas, enmarcada en la religión de los druidas, o sea, en Inglaterra. Por eso encontramos muchas palabras en inglés, y como nosotros no sabíamos, y cuando decimos triqui, Halloween, quiero dulce para mí, triqui, ahí dice, hagamos un truco, está hablando, hagamos un truco, un trueque. Es lo que nos está enseñando la palabra allí. Hagamos un trueque, sabiendo que poco de esas celebraciones, parece que la festividad del Chamaín se celebraba muy posiblemente entre el 5 y el 7 de noviembre, a la mitad del equinoccio del verano, hermano. Y aún Solís se quita llegando casi al invierno, con una serie de festividades
Dice que duraban una semana, finalizando con la fiesta de los muertos, que daban inicio al año nuevo, o sea, en los celtas. Y en esa fiesta los druidas, a manera de medium, se comunicaban con los antepasados, esperando ser guiados en esta vida hacia la inmortalidad. Cuando hablamos que dice que no, que habló con un medium, habló con una pitonisa, con un pitónico, está hablando de los medium. Que hoy en día usted ve, oye, ventaja José Gregorio, el doctor José Gregorio. Cuando hablamos del doctor José Gregorio, era un médico. José Gregorio fue un médico, sí, un buen médico. Pero un día, cruzando la carretera, se pegó una borrachera, cruzó un carro y lo mató. Es la historia que se conoce. Dígala la de José Gregorio Hernández Cisnero, en Venezuela, venezolano. Y lo mató un carro. Hasta ahí. Pero ahora cuando alguien se muere, bueno, es santo, lo convierten en santo. Entonces ahí se aprovechan los druidas, se aprovechan los medios. El diablo aprovecha de usar a alguien para decir que el espíritu le habla o que el espíritu le revela. No es el muerto, no es José Gregorio. José Gregorio se murió. Pero un espíritu se hace pasar por José Gregorio, lo mismo que por muchos. El medium de Negro Felipe, María Leonza, Negro Felipe, el indio Guataipuro, todos esos animales, hermanos, se le manifiesta una persona y dice, no, ahí viene el indio Felipe, ahí viene el indio Guataipuro, ahí viene María Leonza. ¿Cuál María Leonza, ni 8 cuartos? María Leonza se murió hace años, el indio Felipe se murió, todos esos tipos se murieron hace años y ahora el diablo usa a alguien para engañar. Pero la palabra de Dios me dice a mí que ese medio, el espíritu que está en él no es más poderoso que el que está en nosotros, porque nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, aleluya, y podemos desafiar a cualquier chamán, a cualquier medio, a cualquier druida. Bendito sea Dios, aleluya, gloria al Señor. Entonces dice, no, ténganle miedo, ahí viene el Negro Felipe, ténganle miedo porque te pone pipón. ¿Cuál pipón? Yo me pongo pipón si me como un poco de arroz o mazamorra de... Pero que va, que él es el que me va a poner pipón. Aleluya. Mira, el otro está hablando Dios y se va a hablar con otro. Pues que le diga, estoy en la iglesia. Esa es una parte de respeto, de pararse y dejar la palabra de Dios y salir a contestar a otro. Dígale, estoy en la iglesia, espérate un momentico que se acabe el culto. Eso no lo vuelvan a hacer. Eso no es de Dios. Imagínese usted, Dios, espérate. Es más importante que llamó. Eso no lo vuelve a hacer. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, si los druidas no creían que esa noche en particular los espíritus de los muertos regresaban a sus antiguos hogares para visitar a los vivos, y si los vivos no proveían comida a estos espíritus malignos, toda clase de cosas terribles podrían ocurrirle. Y si los espíritus malignos no reciben un festín, o sea, el trato, el trueque, entonces ellos harían travesuras malas a los vivos, que se llama el trick. Trick o track, es trato o trato. Los sacerdotes druidas iban en casa exigiendo alimento, y en algunos casos niños y vírgenes para ofrenda a su dios Chamaín en el festival de la muerte. Si los daban, se hacían un trato que es el track y se iban en paz. Y si la gente de la aldea no daba a los druidas el alimento o personas que exigían, se lanzaba una maldición sobre la casa entera. Y según ella, alguien de esa familia moría ese año. O sea que era una trampa cuando se dice treta trick o jack lantern, que es trato o trato. Dice, y si tú no le dabas, dice, esta casa es de las agujas y la que no me dio se vuelve bruja. ¿Sí ves? Entonces, hermano, y lo hacen siguiendo una secuencia, pero son maldiciones porque tú no me diste, ahora te tiro una maldición. Pero cuando le da
le tira una bendición según ellos. ¿Sí ve? Cuando empecé a conocer del Señor, que llegaban a la tienda pidiendo dulce, muchachas ya grandes, entonces llegaban con una olla, el primero de noviembre, con una olla y un saco, y que pasé el sancocho. Ángeles son, ángeles, como tiene cara de ángel, ven acá. Ahí tengo unos platos sin lavar, vaya a lavármelo y te doy plátano. No, yo no. No, tú se vete. Porque te voy a dar. Va a lavarme los platos y te doy para el sancocho. No, yo no. Ah, bueno, gloria a Dios, vete. Los druidas llevaban con ellos un nabo grande, el cual habían ahuecado en el interior con una cara tallada en la frente, para representar el espíritu demoníaco del que recibían su poder y conocimiento. O sea que el mismo que se encargaría de ejecutar toda maldición, iluminar su camino. Este espíritu se llama espíritu familiar. Cuando hablamos del nabo, estamos hablando de la calabaza, encendido por esa vela adentro, que era una linterna para los druidas por la noche. Ellos llamaron Jack al espíritu de la linterna. Cuando estas prácticas llegaron a Norteamérica en los siglos XVIII y XIX, los colonizadores hallaron que los nabos no eran tan grandes, así que lo sustituyeron por calabaza. Desde entonces a esta figura tan representativa del Halloween se le llamó Shock, el que vive en la linterna, y después vino a ser Jack o Lantern, a la linterna de Jack, que es el significado oculto. La fiesta de Halloween, es decir, el festival de Chamaín, de los muertos, todavía es hoy celebrado oficialmente por los satanistas, ocultistas y adoradores del diablo, como la víspera del Año Nuevo de la brujería. El mismo Anton LaVey, autor de la Biblia satánica, porque hay una Biblia satánica, y averigüe quién es el autor. Imagínese usted, si el diablo usa su Biblia, ¿qué tal? Se llamó Anton LaVey, autor de la Biblia satánica y sacerdote de alto de la iglesia de Satán. Dice que hay 3 días sumamente importantes para todo satanista, y el día más importante de todo es el de Halloween, 31 de octubre. Que ya se acerca. Nosotros como iglesia tenemos que reprender, consagrar a nuestra familia al Señor, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Gloria a Dios. La iglesia satánica asume como suya esa fiesta. Desde el 5 de septiembre hasta el 9 de noviembre, la iglesia satánica cumple las siguientes celebraciones, que se mezclan y aplican los festivos del Halloween y el Día de los Muertos. Te voy a decir algo, y aquí en Colombia, en varias partes hay iglesias satánicas. O sea, no te estoy hablando de ritos, de hacer ritos satánicos. Iglesias satánicas igual como la que está aquí, que entran a celebrar sus cultos y que son aprobadas por el gobierno. Porque hay libertad de culto. En Colombia hay varias, para que vean. Y usan la Biblia satánica. Ellos ayunan para buscar la voluntad de Satanás. O sea, los satánicos, en las iglesias satánicas, cuando hay ayuno, todos ayunan. Y en la evangélica, cuando hay ayuno, casi ninguno ayuna. Todos desayunan. Iglesia, cuando hablamos de ayuno, es para la iglesia. Y a muchos ignoran el ayuno. Óigame bien, muchos ignoran el ayuno. Para ellos no es el ayuno. El ayuno es para toda la iglesia, para buscar la voluntad de Dios, para buscar la bendición de Dios. Esta tarde en una conversa yo con alguien de que está aquí en esta noche, le decía, hay muchas veces, y mi esposa predicó por acá, que pasamos por procesos, a donde Dios nos está procesando, y nosotros queremos ser más buenos que Dios. Y la Biblia establece de que todos los hijos de Dios vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por fuego, vamos a pasar por muchas cosas, pero de que también nos asegura de que no es todo el tiempo que vamos a estar por esto. La Biblia nos enseña que nosotros los hijos de Dios somos bendecidos. Y si yo vivo de mal en peor y de peor en mal, algo está pasando.
Y tengo que examinarme. Porque si a mí me va mal siempre, es porque alguna maldición está sobre mí. Porque Dios no quiere tener a sus hijos así. Si nosotros nos preocupamos de sacarnos el bocado de la boca o de guardar la comida a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos provee a nosotros la comida, nos provee a nosotros la bendición? Si nosotros nos preocupamos por vestir a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial para vestirnos a nosotros? Entonces, algún problema pasa. Y es lo que sucede con el pueblo de Dios. Que nosotros buscamos a Dios a veces a la fuerza. Buscamos a Dios por amenaza. Buscamos a Dios cuando nos extorsionan, cuando nos torturan, cuando algo, una desgracia, tiene que mandar Dios una hecatombe para que le busquen. Hermano, a Dios hay que buscarlo espontáneamente por amor. No porque estoy enfermo, no porque tengo problemas, no porque tengo dificultad, no para que no me pase nada malo. No, porque ese no es Dios. A Dios hay que buscarlo y amarlo porque Él nos amó primero. El Señor nos amó primero. Entonces no busquemos a Dios. Imagínense si hablamos de ayuno y si yo le digo levanten la mano los que vienen al ayuno, lo mismo. Ya uno sabe quién viene para el ayuno el miércoles. Y a veces ni sabe porque se quedan 3 y 4 de los que vinieron en la pasada. Pero siempre los mismitos. Y los demás no vienen al ayuno. Pastor, pero no trate así. Contigo no vienes al ayuno. Pero yo te estoy hablando de lo que dice la Biblia. Que los satanistas, la iglesia satánica, ayunan para buscar la voluntad de Satanás. Nosotros los hijos de Dios tenemos que ayunar para buscar la voluntad de Dios. Y de pronto usted no ayunaba porque no sabía. De pronto no ayunaba porque dice, no, pero ese es para los pastores. No, usted tiene que ayunar por usted, por sus hijos, por su familia. Nosotros tenemos hermanos que presentaron nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que los hermanitos llorando o ayunando, los pastores ayunando y usted comiendo. Y después viene, no, pastor, tengo una tripa torcida porque fue que me he comido demasiado. Y venga a ver por mí. ¿Quién te mandó si yo estaba en ayuno? Hubiera estado en el ayuno, no se te hubiera torcido la tripa por estar comiendo mucho. Entonces vienen del pastor para que te ore, para que te unja. No. Elección de los sacerdotes, confesores para escrito en los libros de Macho Cabrillo. Y voy a terminar aquí. Ritual para maldecir, óigame bien. Ritual para maldecir el cuerpo de Cristo. Los sacerdotes ayunan para maldecir a las iglesias cristianas. Los satanistas buscan la voluntad del diablo para levantarse contra la iglesia cristiana. Reunión para preparar el día del Chamaín. Ritual para maldecir al cuerpo de Cristo. Reflexiones para disciplinar ayunos y aún hacer los ritos tradicionales. Confesión de los pecados contra Satanás. Se confiesa, Satanás, yo he pecado, perdóname. No me lleve todavía. Bendicen a los integrantes de los grupos musicales y de los artistas satánicos. ¿Cuántos lo sabían? A los que cantan el rock metálica, la música metálica, y al poco de que ya usted conoce. Ellos los bendicen y los vuelven famosos. Por ahí hay uno que se sacó una costilla y se mandó a poner un ojo de gato. Personas. Y cuando con agua de alcantarilla, sangre de niños y adultos y sacrificios. Hay muchos artistas, cantantes han hecho aquí mismo en Colombia, entre Guajira, en Venezuela, con la sangre de las gallinas negras, cantantes de esos vallenatos que usted conoce que se han levantado por ahí. ¿Sí ve? Usted escucha una canción, el subliminal de una canción de Shakira, hablándole claramente porque yo la he escuchado. De a dónde nadie sabe dónde van los muertos. ¿Han escuchado esa canción, verdad? ¿Saben cuál es? Nadie sabe dónde van los muertos, algo así. Y en el coro dice, el diablo es mi papá. Claritico. El diablo es el papá. Y de muchos
Búsquele el subliminal a la música Caracol de Colores. Hermano, nosotros tenemos que estudiar y que aprender. Y te termino con este testimonio. Son las 8:30. Se nos fue el tiempo. ¿Hasta qué hora era hoy? ¿Hasta qué hora era? ¿Y por qué no me dijeron? Bueno, yo todavía sigo con mi gloria a Dios. Bueno, hoy no van a cenar, no se preocupen. Miren, mis amados hermanos, una vez fui a predicar allá Chiquinquirá. En Chiquinquirá. En la caballeriza de Chiquinquirá. Se terminó la prédica y todo. Llegó un momento de orar. Yo creo que le dije testimonio una vez aquí. Oramos por unos paralíticos. Uno de ellos se levantó, salió corriendo. El otro no se levantó, pero nadie le puso atención al que no se levantó, sino al que se levantó. Y ese hombre corría y yo le decía, camina. Camina, él corrió. Hasta yo me asusté. Digo, ese hombre se va a matar. Hermano, la carrera que llevaba de una silla de ruedas, ¿sabes lo que parece una persona? Cuando yo veo a la mujer que viene subiendo la escalera, yo estaba en la tarima, y viene subiendo la escalera, y cuando veo al pastor, el líder, y ando con ella, y me decía, pastor, ayúdeme, pastor. Digo, ¿pero qué pasa? Pero déjenla. No, pastor, me decía, no, pastor. ¿Pero qué pasa? Déjenla. No, pastor, es peligrosa. ¿Cuál peligro? ¿Pero qué pasó? Y ella misma, pastor, pero deje. Yo le dije, déjenla, suéltenla, déjenla y suba. Subió, hermano. Y esa mujer me abraza, hermano, y empieza a llorar. Y a llorar. Y decir, pastor, lo que pasa es que yo pertenecí a una secta satánica. Y yo aquí ataqué a todos los pastores. Y a todas las iglesias se levanté a piedra. Y le llamo maldición. Y ellos me tienen miedo. Y por eso no quería que yo subiera, pero yo he subido, porque yo he visto lo que nunca había visto y quiero arrepentirme. Hoy me arrepiento y quiero recibir a ese Jesucristo. Quiero que el Señor me perdone. Pastor, yo quiero recibir a Cristo. Y cuando vi eso y los pastores se quedaron mirando, digo, alta oración de fe. Hermano, y hizo la oración de fe, oré por esa mujer y cayó por allá. Y los pastores quedaron asombrados, porque no habían visto eso todavía. Digo, no, hermano, es que cuando la gente tiene un encuentro con Dios, y a veces los brujos y los hechiceros, es porque necesitan a alguien que le hable de Dios, alguien que se acerque, hermano, y a veces no hacemos eso. Nosotros, hay brujos y hechiceros que por ignorancia el diablo los tiene engañado. Y por eso tenemos que orientarlos. Los orientamos, pero si ellos se arrepienten, alcanzarán la salvación y serán usados, porque hay muchos brujos que son usados grandemente por Dios. Pero el que no se arrepienta será cortado. Por lo tanto, Dios nos ha llamado a nosotros para tener el conocimiento y para darle el conocimiento a todos los demás. Denle la gloria y la honra al Señor. Aleluya. Bendito es el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús.